A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a ver algunas formas de depresión que son variantes de la depresión. De hecho, una de esas se le llama depresión leve, por ejemplo. Y vamos a ver cómo diagnosticarlas, cómo identificarlas y cómo se tratan este tipo de depresiones que no son la depresión mayor a la cual le hemos dedicado ya en algunas ocasiones varios capítulos. Sí, esto en relación con los dos programas anteriores que habíamos revisado, ciertas formas de depresión, de presentación femenina exclusivamente, y que como habíamos comentado tendrían una cierta relación con el mapa hormonal femenino más bien, entonces no sería una depresión mayor absolutamente sin una causa, sin aparente pretexto, sino que eran depresiones que ya tenían, al parecer, un sustrato hormonal un poco más visible, ¿no? Y justamente en lo que tú mencionas ahora habrían estos otros tipos de depresión que a veces inclusive no parecen depresiones, ¿no? Claro. No las consideran depresiones. De hecho, yo creo que también tienen más que ver con cosas del carácter, del temperamento, de la personalidad. Por ejemplo, una de estas es la ciclotimia. La ciclotimia es esta variación del estado anímico de las personas que algunos le consideran como una especie de bipolaridad leve. O sea, periodos en los cuales la persona está bien, mejor que bien, digamos, y periodos en los cuales la persona está peor que bien. Pero es una fluctuación, entonces son como ciclos del ánimo, ciclotimia. Entonces, a ratos para arriba, a ratos para abajo, a ratos para arriba, abajo. Pero es más bien como una característica del temperamento. Así es, y claro, es evidente que nadie tiene un estado anímico plano, total. Todos tenemos ciertas fluctuaciones, pero hay ciertas personas en las cuales esas fluctuaciones son más llamativas y quizás son bastante más frecuentes de lo que podrían ser en un sujeto común y corriente, ¿no? Entonces sí, como tú dices, días buenos, días malos, inclusive horas buenas, horas malas, y va con estos ciclos. Y claro, ¿qué hacer en esos casos? ¿Son depresiones, no son depresiones? Esto de que pertenecen al círculo bipolar o al espectro bipolar, también como que a veces no encajan del todo, ¿no? Porque el paciente además nos dice, siempre he sido así. Si no se marca un comienzo, no se marca un evento, mucho menos que desencadenó eso. Y no es raro que estas personas también sean como más susceptibles a cambios atmosféricos, diría. O sea, los días tristes tienen un efecto sobre ellos, los días alegres o soleados tienen un efecto sobre el estado de ánimo de estas personas. Y claro, no es que sea una enfermedad o un trastorno, es más bien una característica de la persona, la cual de una manera u otra puede llevar a más o menos dificultades en las relaciones interpersonales, porque pues, el resto de la gente dice, la semana pasada estaba muy amable, ahora le noto distante, bravo, creo que está. Sí, le ponen el sello de raro, ¿no? Es raro definitivamente, está bien o está mal. Sí, como tú dices, inclusive los cambios atmosféricos precipitan o hacen más notorios este tipo de cambios en el estado anímico. Y este es una buena indicación porque sí hay pues determinadas manifestaciones que tienen que ver con las fluctuaciones atmosféricas. De hecho, hay un tipo de depresión que se le llama depresión estacional, de las estaciones. En los países en los cuales hay 4 estaciones es muy frecuente encontrar que hay gente que en el invierno se deprime mucho y hay una fluctuación del estado de ánimo dependiendo de la estación en la cual esté esa persona viviendo.
Estas, por ejemplo, son extremadamente sensibles a la disminución de la luz solar, de la luz en general. Entonces, en los países del hemisferio norte, por ejemplo, en los meses de diciembre, enero, febrero, la cantidad de luz es menor en el día. Y esto tiene un impacto sobre estas personas que son muy sensibles a esto. Y de hecho, el tratamiento es ponerles en unas cámaras de luz para recibir la 1 hora o 2 horas extra que les está haciendo falta. Y esa es una forma de tratamiento de esta variación de los estados depresivos. Sí, inclusive se ven estas depresiones estacionales que cambiando la estación, empieza a cambiar la estación y empieza a darse una mejoría, ¿no? Si la relación directa con la duración de las horas de luz parece ser, y la intensidad de la misma parece ser que es lo que de alguna manera influye en la baja del estado anímico. Sí, es más notorio en estos países del hemisferio norte, pero yo sí me atrevería a decir que aquí en la mitad del mundo que no tenemos cambios tan notorios, también vemos una mayor tendencia a depresiones en noviembre, diciembre, tal vez enero. Yo creo que más un poco noviembre, diciembre, ¿no? Y ahí uno tendría que decir, estas depresiones de diciembre, por ejemplo, tienen que ver con algo de tipo atmosférico o tienen que ver con que esta época del año significa un extra de demandas de tipo emocional a nivel familiar, económico y demás. Es decir, Sí, no hay puede, factores exacto, socioculturales exacto. ahí. No se puede decir simplemente por las horas o no de luz. Pero todo esto era a propósito de la influencia de los factores atmosféricos en el estado anímico. Y estamos hablando de que en las ciclotimias, en estas oscilaciones de ánimo, pues sí, inclusive de un día para otro, el componente atmosférico nos puede afectar. Entonces no sería solo en las estaciones. Las estacionales serían un ejemplo muy claro y muy grande de y ahí hay tipo depresión, ¿no? de verdad, ¿no? Claro. En la ciclotimia no se puede hablar de una depresión, sino una modificación del estado anímico a ratos para arriba, a ratos para abajo. Y curiosamente las personas como que se acostumbran, entre comillas, a vivir así. Porque uno hace un interrogatorio, hace una historia, ¿desde cuándo es así? No, siempre ha sido. Y la familia La también familia refiere, confirma, siempre ha sido, ¿no? exacto, siempre ha sido mal carácter. ¿Y que hay algo, tiene algo que ver con el carácter esto? Bueno, yo creo que sí, tanto como temperamento como carácter, porque no podemos olvidar los constitutivos en sí de la personalidad. Entonces el carácter es lo que mostramos al público, ¿no? Entonces quizás por eso la gente lo asocia. Pero yo creo que directamente, yo creo que más es el estado anímico y eso nos hace actuar de otra manera. Entonces, claro, está actuando diferente, se está portando diferente, está medio bravo, está medio fruncido. Quizás eso es lo que asocian con el carácter de la persona. Y ahora que se mencionó esto de los componentes de la personalidad, la parte del temperamento es algo que uno hereda. Es decir, es transmitido genéticamente, rasgos del temperamento. Entonces, también puede observarse de que el papá o la mamá eran así. Y hay gente que piensa que es simplemente una cuestión de genes y hay gente que piensa que puede ser una especie de copiar una forma de comportamiento ante la cual estuvieron expuestos desde la infancia. Es decir, de una manera u otra me comporto de manera parecida a mis progenitores. Claro, sería un comportamiento aprendido según algunos, y eso pues lo extiende inclusive a otro tipo de patologías mentales, ¿no? Pero sí, yo creo que en esto entra también lo que siempre hemos considerado en caso de depresión, es lo que se llama la carga familiar. Es decir, hay antecedentes familiares que eso de una u otra forma están influyendo. Yo creo que en la ciclotimia también se ve este componente familiar, no hereditario directo, no es una herencia directa, dominante, ni mucho menos, pero sí esta predisposición, podríamos llamarlo, a tener los mismos trastornos. De estos también hay la que mencionaba al inicio del programa, un tipo de depresión leve, la cual se llama distimia. Como para el conocimiento general, cuando hablamos de timia, hablamos del ánimo, del estado de ánimo. Entonces, la eutimia es un estado de ánimo normal.
es el estado de ánimo en donde no está ni para arriba, que sería la hipertimia, ni para abajo, que sería la distimia. La distimia es una forma de ser, es decir, son gente que son tristonas, menos sociables, más tendientes al aislamiento, con una actitud ante la vida y ante las cosas, así como que no les va a ir bien. Alguien decía, es el típico tipo de gente que cree que si se compra un circo, le crecen los enanos. Entonces es una actitud ante la vida, ¿no? Sí, es una actitud, es una manera de ser. Una manera de ser pesimista, una manera de ser siempre por debajo. Como que todo el tiempo su estado anímico estaba un escaloncito por debajo de lo habitual, ¿no? Tomando en cuenta inclusive las oscilaciones. Es el típico personaje que cree que el resto disfruta de la vida, que el resto tiene más suerte, que al resto le va mejor, que todo me puede ir mal a mí. Entonces, siempre, todo es le una va actitud mal, exactamente. pesimista y una actitud negativa ante un montón de cosas dentro del comportamiento de las personas. Sí, y lo mantienen así. Igual esto es algo que es de larga data. El paciente dice, siempre ha sido así. Algunos lo sitúan en la adolescencia. Dicen, sí, yo desde que me acuerdo, desde que estaba en el colegio, tenía esta misma forma de ser o estos mismos sentires. Y la familia igual conserva, lo confirma también, ¿no? Es aparentemente una persona poco sociable, introvertida, que no ha dado mayores problemas, pero que tampoco es que vive satisfactoriamente, tampoco es que se siente muy bien. Sí, no da problemas, pero él sí, para él mismo sí es un problema. Igual que en la ciclotimia, es muy raro que este tipo de personas busquen ayuda, busquen solucionar el problema, pues no lo ven como un problema, sino como una forma de ser. Hay veces, sin embargo, que los distímicos se deprimen de verdad, y a esto se le ha denominado depresión doble, porque ya vivían deprimidos, levemente deprimidos, crónicamente deprimidos, y de pronto, ¡pum!, se van más abajo todavía. Y ahí aparece una depresión de verdad. Lo curioso es que cuando se trata a un deprimido doble, es decir, alguien que vivió mucho tiempo con depresión y presiente una depresión mayor que ya es tratada, el tratamiento les lleva no hacia la distimia, sino hacia la normalidad. Entonces se sienten mejor que nunca, porque han pasado mucho tiempo medio deprimidos, pero el tratamiento no les lleva a volver a ser medio deprimidos, sino eventualmente les lleva un poquito más arriba, esos pasitos más hacia arriba que les faltaba, que siempre tuvieron, y se sienten mejor que nunca porque se perciben a sí mismos que han estado viviendo depresiones por largo tiempo. Sí, realmente se nota una gran diferencia. Como tú mencionabas, justamente estos pacientes, si no se deprimen, no consultan, se mantienen distímicos, pero cuando se ahonda a los sentimientos depresivos, ahí sí es la consulta. Y es curioso el efecto este que tú mencionas, porque los pone, esto sí se puede decir, mejor que antes. Entonces, claro, dice, ya es cuando te dicen, quiero que me siga dando la píldora de la felicidad, ¿no? Porque se han sentido absolutamente diferentes. Y algunas personas incluso te hacen dudar de si no se tratará de que está poniéndose eufórico o maníaco, porque dicen, yo nunca me he sentido tan lleno de energía y disfruto las cosas y esto otro. Y entonces uno dice, ¿será que se está yendo hacia un lado maníaco? No, están disfrutando de la normalidad que nunca han tenido o que no la han probado desde hace muchísimo tiempo. Nos vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme.
Bienvenidos nuevamente a que continuemos hablando de salud mental. El día de hoy estamos viendo formas depresivas leves o de una forma u otra diferentes, no tan graves como una depresión mayor. Hemos visitado o revisado la parte de ciclotimia. La ciclotimia es un estado en el cual hay modificaciones hacia arriba y hacia abajo en forma de ciclos, un ciclo para arriba, un ciclo para abajo, y es un rasgo temperamental probablemente heredado. Y hemos hablado también de la distimia, que es una depresión leve y crónica que le lleva a la persona a sentir que siempre ha estado deprimida. Sí, justamente es lo que habíamos mencionado, y la relación de factores inclusive ambientales, inclusive atmosféricos, con este tipo de depresiones, sobre todo en la ciclotimia, y con la presencia de la llamada depresión doble en las distimias, que es cuando el paciente consulta, porque caso contrario, pues pasa prácticamente como que se acostumbra a vivir de esa forma. Y al estar así, habíamos mencionado que si es que han buscado tratamiento al estar ya deprimidos en esta depresión doble, al recibir tratamiento antidepresivo, muchos de estos pacientes sienten que nunca han estado así, que es la primera vez que realmente empiezan a disfrutar de la vida, a disfrutar de cosas, porque probablemente su percepción de sí mismos es la de un deprimido crónico que dejó de ver las cosas desde el lado positivo y siempre estuvo en el lado negativo, siempre estuvo como pensando que el resto de la gente tiene más suerte o se divierte más o disfruta más o le va mejor en la vida que a esta persona, ¿no? Sin embargo, funcionan con esfuerzo y todo, pero funcionan, ¿no? En sus tareas habituales, en su trabajo, como son un poco aislados, poco sociables, más bien pueden encajar en buenos trabajadores. Ahorita que dices esto de que son poco sociables, es el típico personaje que, por ejemplo, en el trabajo hay una fiesta del grupo de gente con el que trabaja y la respuesta inicial es no quiere ir, no va. Pero si le insisten y medio le llevan a la fuerza, hasta se divierte. O sea, pasa bien en el rato de eso. Pero la próxima vez que le vuelven a invitar, otra vez dice no. Es un tipo de persona que se vuelve difícil de tratar. Sí, la relación interpersonal se ve dificultada por la actitud que tienen, ¿no? Siempre están huidizos, aislados, no son grandes conversadores, ni mucho menos. Entonces, claro, siempre como que igualmente le ven el medio raro del grupo, ¿no? Tú, en tu experiencia, ¿tú crees que estos, no en el estado de depresión doble, en la distimia y en la ciclotimia, ameritan tratamiento, no en depresión doble, sino la ciclotimia y la distimia? Es un poco difícil si consideramos que no son trastornos en sí, ¿no? Sino variantes, quizás podríamos llamar como variantes de carácter, de temperamento. Pero yo creo que ahí no consultan. Podría ser de utilidad una psicoterapia en el sentido de mejorar el comportamiento y las relaciones interpersonales, por ejemplo. Eso yo creo que podría ser de mucha ayuda. Pero yo creo que la mayor parte de veces que vemos a los pacientes, uno llega al antecedente o a la evolución de una distimia, pero ya consulta por depresión doble, en la cual sí creo que están indicados los antidepresivos, ¿no? Si es que estas personas llegan a ser conscientes de que no están disfrutando todo lo que podrían disfrutar, no están sacándole provecho a todas las cosas que tienen a su favor, algunos de estos yo sí creo que buscan terapia, y creo que el tipo de terapia que les sirve a estas personas es la que se llama de tipo cognitivo-conductual. Porque lo que hay que cambiar es una especie de constructo mental en el cual la gente, a mí no me va bien, no tengo buena suerte, el resto le va mejor, yo siempre me va mal, a mí me va a ir mal, mejor no me meto en esto porque me va a ir mal. Entonces tienen una actitud, un constructo mental construido sólidamente de que las cosas le van a ir mal. Y entonces la terapia cognitiva le ayuda a pensar de una manera diferente, a pensar que hay otras posibilidades, que podría pensar en que no es irle mal la única posibilidad, que también podría pensar de que a lo mejor le va bien. Y el simple hecho de pensar de que a lo mejor le va bien, ya hay un cambio de actitud ante las cosas.
Sí, pero obviamente son cambios que se dan paulatinamente, lentamente, pues tiene que ser consciente de que va a ser un proceso que puede ser más o menos largo, ¿no? Entonces sí, yo sí creo que se benefician de ese tipo de intervenciones, sobre todo de la intervención psicoterapéutica. Y curiosamente yo creo que no tiene mucho sentido, como ya habíamos mencionado, el usar medicamentos, el usar antidepresivos, porque yo creo que más bien se ponen de manifiesto los efectos colaterales del medicamento. Claro, van a fijarse en la parte negativa. Negativa, sí. Y es que además no les va a modificar grandemente el estado anímico. Sí, a lo mejor están un poco más relajados, dependiendo del tipo de antidepresivo que se use, pero más allá de eso no creo que se obtiene mayores beneficios. Y en otro estado en el cual los beneficios que vemos, notamos y somos testigos de cómo los antidepresivos le cambian la vida a la gente que ha estado deprimida, es el duelo. Y el duelo, si algo se parece a la depresión, es el duelo. Así es. Es decir, los síntomas son muy parecidos. Pero tienen una evolución diferente, evidentemente. Están en relación, yo diría que hay una línea de tiempo con el evento que provocó el duelo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser, y hablamos del duelo en general, como toda pérdida emocional. Hablamos simplemente del fallecimiento de una persona, ¿no? No como pérdida emocional. Entonces, en un duelo, sí, el paciente va y nos dice, estoy deprimido. Lo que está es triste, lo que está es rumiando su pena, su tristeza, acordándose del motivo que le llevó a eso y esperando si es que hay alguna solución, dependiendo del caso, ¿no? Esto que se decía de que el duelo no implica simplemente, porque tenemos la asociación de duelo es que se le murió un ser querido. Claro, esa es la forma más clásica, demostrativa, clásica, digamos, del duelo. Pero los mismos sentimientos uno siente si es que pierde un trabajo, por ejemplo, si es que pierde la novia, por ejemplo, si es que se jubila, por ejemplo. Pérdidas económicas importantes o importantes para la persona, aunque las vea muy subjetivamente. La muerte de una mascota. Exacto, ese es un tema muy curioso, ¿no? Y que últimamente con esta humanización de las mascotas que se va dando, yo creo que ha cobrado bastante importancia, dicho sea de paso. Claro, las mascotas llegan a ser personajes importantes dentro de la dinámica familiar y llegan a estar muy cerca del corazón de la gente. Es decir, dicen que el amor verdadero es el de los gatos, porque eso, si es que te portas bien, se portan bien, si te portas mal, se portan mal y se van. Se van nomás ahí. El amor del perro es un amor así como desmedido, pues ese sí se entrega con alma y corazón y vida, ¿no? Pero, es muy fiel además, ¿no? Pero la participación dentro de la dinámica familiar es muy interesante y hay familias que realmente tienen una reacción devastadora de duelo si es que el perrito que ha estado con ellos 12 años y ya está muy viejito fallece o tienen que dormirle, ¿no? Y hay una reacción de duelo familiar. Sí. Ahora un punto interesante, tú mencionabas las manifestaciones de un duelo, son las manifestaciones de una depresión, absolutamente de acuerdo. ¿Cuánto dura? Ahí hay yo creo que no hay un acuerdo único, ¿no? Es tan arbitrario eso, pero se habla de 6 meses, sí, ¿no? Se habla de 6 meses como el tiempo que uno podría esperar. Ahora, sí hay una diferencia fundamental. Yo decía, es lo más parecido a la depresión, pero hay una diferencia que es fundamental, que en la depresión uno no disfruta de nada. En la depresión hay la anedonia como uno de los síntomas fundamentales de la depresión, es la pérdida de la capacidad de disfrutar de cosas que antes las disfrutaba la persona, le interesaba. En el duelo, las personas siguen disfrutando de cosas a pesar de su tristeza, porque la tristeza no invade la capacidad de disfrutar. Incluso hay gente, estoy pensando en un duelo de padres o familiares cercanos, en donde se sienten tan bien que se sienten medio culpables de estarse sintiendo bien,
si es que tengo hace poco la pérdida de un ser querido? O disfrutan de cosas y sienten como que no tuvieran derecho a disfrutar de esas cosas porque han perdido un ser querido hace poco tiempo. Yo creo que se da mucho de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, esos fallecimientos, uno espera el fallecimiento siempre de una persona mayor, que la sensación de duelo es diferente si es que se fallece un familiar mayor o un familiar menor que uno. Eso por un lado. Por otro lado, las circunstancias que han mediado en ese fallecimiento, ¿no? Enfermedades largas, deteriorantes, como que la persona dice, por fin descansó, por fin ya salimos de esto. Entonces, claro, ahí que yo creo que se ve con más frecuencia esta sensación de bienestar que se da en medio de la evolución de un duelo. Entonces, no es lo depresivo, no es la tristeza exclusivamente, sino un sentirse más aliviado, más tranquilo respecto a la circunstancia que posiblemente ha vivido durante días o meses, ¿no? Ahora, también me refería, por ejemplo, hay gente que cree que tiene que vivir el duelo con un negro riguroso durante un periodo de tiempo y se dan 6 meses, un año con vestir el duelo, y al mes o 2 meses tienen una reunión dentro de su colegio, dentro de su universidad, dentro de su trabajo, y están disfrutando y se ven a sí mismos disfrutando y dicen, ¿cómo puedo estar tan disfrutando, tan tranquilo, si hace poco perdí a un ser querido? No me refería a esta sensación medio de alivio que uno puede llegar a tener cuando un ser querido que ha estado padeciendo una enfermedad de larga evolución, dolorosa por ejemplo, con alteraciones fuertes en el estado de ánimo, en el estado de energía, de sueño, etcétera, y finalmente fallece esa persona, es como por fin descansó. Exacto. Es decir, yo también me siento aliviado de que mi ser querido por fin descansó, ¿no? Porque eso era doloroso verle en esta agonía larga. Sí, ahora las manifestaciones externas del duelo que tú mencionas, yo creo que son bastante culturales también, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que los lleva ya por el qué dirán. Sobre todo, yo creo que eso ha cambiado mucho en el último tiempo, pero hace algunos años, fines del siglo pasado, pues todavía se llevaba ese duelo estricto, riguroso, que también tiene tiempos convencionales, ¿no? 6 meses, duelo, medio duelo, que un año, que no sé qué, había una serie de cosas que es para un poco mostrarse socialmente. De una connotación sexual, de carácter social. Permanente, ¿no? Dentro de la comunidad y demás. Vamos a terminar el programa el día de hoy, vamos a continuar la siguiente semana con un tema de salud mental que sea del interés de ustedes. Hasta la próxima semana, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.